Radio Exitosa en Lima 95.5. Presentamos El Público Protesta con Ángela Arévalo. Acogemos tu opinión y denuncia para ponerle atajo al abuso y la corrupción. Exitosa abre sus micrófonos todo el día para que el pueblo urbano y rural decidan su futuro, porque al pueblo ya no se le puede engañar, porque el pueblo ya no se deja engañar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, buenos días. Nuevamente estamos aquí en Radio Exitosa en El Público Protesta en los 95.5 de la frecuencia modulada. Para continuar con los temas que tenemos en agenda y compartir también sus opiniones, como siempre a través del 251-9422 y 467-4499. El día de ayer se dio cuenta de un video en un programa dominical en el cual se podía observar al prófugo Martín Belaúnde Locio participando de la segunda vuelta en el año 2011, en la cual, como ustedes saben, estuvo el ahora presidente Ollanta Humala y también Keiko Sofía Fujimori. En estas imágenes se pueden apreciar entonces al candidato nacionalista sosteniendo una reunión con él y un grupo de líderes, y en un segundo plano aparece Belaúnde Locio, ¿no? Así es, en este video, que data de fines del mayo del año 2011, una semana antes de la segunda vuelta, también se puede apreciar al entonces candidato al Congreso de la Libertad, Roberto Angulo, hoy, como saben, ya disidente de las filas del nacionalismo. Además, según este reportaje, fue Belaúnde Locio quien coordinó para que miles de jóvenes puedan participar en un mitin político de Humala en la Plaza de Armas de Trujillo. Y sobre este tema vamos a conversar también un poco más con Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú. Aquí también ayer escuchábamos ya declarando respecto del tema. Son las 11:09. ¿Qué tal, Anthony? Bienvenido a Radio Exitosa. Muchísimas gracias por la entrevista, me da buenos días y bueno, saludar primero a todos los oyentes de la radio. En verdad, sí, justamente el día de ayer se difundió un video, el cual te cuento de que la manera como se dio. Nosotros como organización siempre procuramos dejar constancia de los hechos que acontecen, ¿no?, en la vida institucional de la organización. Frente a eso, nosotros habíamos tenido la oportunidad de poder participar de una reunión con el entonces candidato en aquel momento, el señor Ollanta Humala Tazo. Nosotros, ese video se entregó, incluso yo te comento, ese video se entregó a muchos medios de comunicación cuando se dio aquella reunión y también a los miembros de nuestra organización. Entonces, no me sorprendió de que lo hallaran, a pesar de que el video ya había estado colgado en internet. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, fueron a los 3-4 días de darse la reunión, en más o menos entre el 20 y 25 de mayo, ya estaba colgado en internet, si no mal recuerdo. No se le prestó atención porque... No se le prestó atención. Tengo entendido que es la única reunión, por lo menos, registrada en la historia de nuestro país, donde un presidente se reúne con jóvenes y firma un acuerdo. Así lo tenemos de claro. Pero un candidato a la presidencia con muchas posibilidades de ser presidente. Frente a esto... Pero lo cual no hubiese sido pues nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Nadie pensaba en aquel momento que el señor Martín Belaúnde terminaría pues involucrado en algunos temas que para nosotros pues son lamentables para este gobierno, pero nadie pensaba en aquel momento. Incluso cuando se colgó el video en internet, su imagen no salió porque simplemente no era parte importante de la reunión. Sencillamente lo que se ha difundido obviamente es el video original, porque el video original sí dura aproximadamente casi más de media hora, casi 40 minutos. ¿Y qué más se aprecia en ese video original entonces? En ese video original se habla de todos los acuerdos que se llegaron a concretar en aquel momento. Uno de ellos, el 7º punto, que era
el acuerdo de la ley del primer trabajo de joven peruano. Habíamos observado nosotros durante algunos años antes de que en Francia había habido una movida también juvenil respecto a también cómo el joven francés se integraba al mercado laboral, saliendo de institutos e universidades. Incluso eso fue durante el gobierno del presidente Jacques Chirac. Entonces, yo había tenido contacto con algunos dirigentes de aquel movimiento y nos había manifestado de que seguramente en el Perú en algún momento podría suceder algo similar, lo cual, pues, bajo las circunstancias podemos observar que sí. Entonces, el documento que él dejó su rúbrica, el entonces candidato, habla de impulsar la ley de primer trabajo del joven peruano que garantice el acceso responsable de la juventud que empieza a insertarse en el mercado laboral y que ahora, pues, nos tiene un gran debate, porque nosotros sí queremos que este compromiso por parte se haga pues obviamente válido, debido a que hemos entendido de que la Comisión Nacional de Diálogo que debió estar activada dentro del Ministerio de Trabajo no ha estado activada, el mismo ministro, el Consejo Nacional del Trabajo no estaba activada y obviamente no ha habido un diálogo, y el primer paso para impulsar una ley tenemos que tener se basa en base al diálogo, la comunicación, y el Consejo Nacional de Trabajo debió estar activado para que el Estado escuche, mucho más aún cuando se presenta una iniciativa de este tipo, años antes de buscar su diseño y su promulgación posteriormente. ¿Y cuando se lo han ido a recordar, han tenido alguna respuesta ustedes? Ninguna. Nosotros no encontramos respuestas hasta el momento referente a muchos temas. Uno de estos temas era el tema del primer trabajo, el otro tema es respecto a la restitución del Sistema Nacional de Juventudes que venimos persiguiendo. Recordemos que en el año 2007 el presidente Alan García desactivó el Consejo Nacional de la Juventud, CONAJU. Fue un decreto de urgencia y creó esto de fusión por absorción. Una de esas instituciones fue el CONAJU, no se logró salvar, se tenía un plan estratégico nacional de juventudes que tenía que aplicarse y que fue terminado por Alejandro Toledo, este documento específicamente. Acá están los lineamientos. Termina esto de los lineamientos y en Palacio de Gobierno se presenta en julio, poco antes que salga Alejandro Toledo, se presenta el Plan Nacional y el señor García, lamentablemente, en su promesa 196, si no me equivoco, de su plan de gobierno, mencionó claramente de que iba a descentralizar el CONAJU y darle mayores capacidades. Iba a haber una reingeniería del Sistema Nacional de Juventudes. Sin embargo, en el año 2007 lo desactiva y crea, de los 3 órganos que conformaban CONAJU, él saca el cabeza, que era de Estado, que era la Comisión Nacional de la Juventud, y lo convierte ahora en una Secretaría Nacional de la Juventud, y nosotros tenemos un órgano inútil. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando le han consultado al secretario nacional de Juventud, el señor René Galarreta, y le han preguntado respecto al trabajo, a este proyecto de ley que ha sido aprobado por el gobierno, si es que él había sido consultado, o las organizaciones que forman parte o están inscritas en Senaju, él dijo que lamentablemente no le habían consultado absolutamente nada. Entonces estamos entendiendo que el Estado no ha sabido, en todo caso, no comunicar, sino no ha sabido primero transmitir la idea. ¿Son ustedes quienes se han encargado de recordar la existencia de este video colgado en internet a los medios de comunicación? Nosotros le hemos recordado a los medios de comunicación durante años. Le hemos entregado incluso imágenes, incluso este documento ha estado escaneado. Lo único que... Durante años se han encargado de recordar el video. Exactamente. Del compromiso. Del compromiso que existía. Pero en ese momento no había idea de lo que representaba Martín Belaunde. No representaban, no tenían idea, y por ello es que los medios de comunicación no le han tomado importancia. ¿Puesto más énfasis ustedes? Nosotros, ahora respecto al video que ha salido propalado, porque a mí me ha sorprendido... ¿Ha sido por iniciativa suya? No, el video está colgado en internet. No, pero y nosotros hemos ponerle el énfasis. Nosotros ponerle el énfasis, sí. Poner énfasis en que sí existe un compromiso. En el cual estaba Martín Belaunde. En el cual estaba involucrado muchas personas del entorno. Pero él hacía de coordinador, nada más, ese era su papel. El coordinador político, yo creo, de esas reuniones concertadas de una manera, digamos, en ese momento transparentes, porque él simplemente lo que hizo fue comprometerse a darnos una reunión con el candidato, y obviamente él lo que deseaba era querer digamos, garantizar el apoyo de la juventud.
Nosotros somos poco más ya de 500 organizaciones juveniles en todo el país. Y en aquel momento representábamos 350 organizaciones. Teníamos una gran presencia y definitivamente lo que él buscaba era garantizar el apoyo una semana antes de la segunda vuelta. De igual forma nos acercamos con Keiko Fujimori a querer conversar con ella. Lamentablemente no se pudo dar esta reunión, lo cual obviamente es con conocimiento público, porque nosotros hicimos en diferentes entrevistas, dimos nuestro parecer y dimos también nuestra intención de aproximarnos a los dos candidatos. No sabíamos quién iba a ganar, pero definitivamente la juventud necesita compromisos como el que tenemos. El señor Freddy Otárola, que es ministro de Trabajo, congresista de Gana Perú también al mismo tiempo, una vez más ha insistido que Belaúnde El Ocio no participó en la campaña en 2011. Ya. Entonces, ¿ustedes se preguntan qué hacía ahí Belaúnde El Ocio si no estaba participando en la campaña? Bueno, nosotros lo que nos preguntamos es por qué negar algo que es evidente. Es decir, ya el video lo dice todo. Ahora, pueden tomar del otro lado que ustedes están chantajeando al gobierno. No estamos chantajeando, estamos simplemente haciendo valer un acuerdo. Alguien tiene que honrar este compromiso. El señor Roberto Angulo, según ayer manifestó Milagros Leiva, ya no responde el teléfono. El señor Belaúnde está involucrado en los asuntos que conocemos. Y la única persona que queda acá en todo eso es el presidente. Entonces, es que el señor Angulo, como ustedes saben, pues renunció a la bancada. Aduciendo que no se han cumplido con los compromisos de campaña. Bueno, yo indignado, él se ha retirado, bueno, a estas alturas. Nosotros lo único quizás ya se olía algo. Nosotros podríamos pensar, la información nos ha llegado a nosotros solamente días antes. Como te digo, era pública, incluso la reunión, para que nos crean, entregamos los videos en aquel momento, el año 2011, se entregó a todos los medios de comunicación. Que no le hayan tomado importancia es algo que a nosotros tampoco no nos sorprende, porque la juventud no está en agenda durante los años, en los años fríos que se hace política en nuestro país, solamente está durante la época electoral. Se habían reunido con Belaúnde El Ocio, ¿no? Nos habíamos reunido, sí, para ese encuentro, sí, se había comunicado con nosotros, como le he manifestado. ¿Y la exposición de él era muy consistente sobre la representación que tenía? Sí, él era muy consciente de que necesitaba a esos 1,000 jóvenes para poder ¿y que venía cumplir a título del entonces candidato? Obviamente, porque se reunió, vi personas que estaban en su entorno que al parecer ¿La reunión se dio cuántos días antes de la reunión con el señor Ollanta? Solamente un día antes. Un día antes. Sí, a nosotros nos pidió la reunión con jóvenes un día antes. Es decir, nos convocó alrededor de las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. Belaúnde. Sí, él nos convocó. Y nos pidió a los jóvenes para las 3 de la tarde del siguiente día. Tanto así que al siguiente día él también estuvo en la reunión. Claro, ¿sí? tal cual se ve en el video, ¿no? Y eso, lo único que sí esperamos, en todo caso, es de que frente a las declaraciones que estamos ahora ya abordando, el tema del nuevo régimen laboral, nosotros nos demos cuenta de que existen muchos vacíos. Por ejemplo, no ha habido diálogo, ha estado desactivado el Consejo Nacional del Trabajo. Nos damos cuenta que referente a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral también no se encuentra en todo el país. Hablan de que son 8 regiones, lo ha manifestado el señor Freddy Otárola. Las 25 regiones del país, entonces imagínate, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a fiscalizar algo que no tenemos aún todavía consolidado, ¿no? Cimentado? Referente a lo demás, es que hemos escuchado diferentes versiones. Sí, he escuchado muchas versiones. Referente a que, por ejemplo, el ministro de Educación no mencionaba también de que es necesario que en el país se fortalezca la educación básica, la secundaria. ¿Por qué? Porque los grandes beneficiarios de este proyecto de ley que se ha sido aprobado son jóvenes que están saliendo del colegio, jóvenes que están con 18 años y que de alguna forma u otra, si no tienen, lo escuché al ministro de Trabajo decir, son como prácticas profesionales. Yo pregunto, si un joven no está capacitado, no está formado adecuadamente, ¿cómo va a ser una práctica profesional o cómo va a ser contratado bajo un régimen obviamente con 750 soles y que obviamente no tiene los conocimientos ni tampoco tiene la capacidad para poder insertarse de una manera responsable aún? Vamos a escuchar algunas llamadas del público aquí en Radio Exitosa a través de los auriculares, por favor. Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú. Estamos conversando sobre esta participación, por lo menos
en este aspecto para coordinar toda la reunión con este grupo de jóvenes. ¿Cuántos participaron con el presidente, ahora presidente Ollanta Humala, en ese momento candidato? Esa reunión fueron nos pidieron 1.000 jóvenes. ¿Y cuántos estuvieron? Y yo creo que ha habido más de 1.000. El local estaba lleno. Eso fue en mayo del año 2011. Sí, ¿no? Se dio en mayo. Fue poco antes del meeting de cierre de campaña. Vamos con llamadas del público en Radio Exitosa, 11:21. Aló, buenos días. Señor periodista, buenos días. Buen día, ¿qué tal, señor? Igualmente quisiera saludar al joven Antonio Ramos, que es un amigo que nos conocemos estando en la vida política. Soy Michelle Alonso y efectivamente, como así ya mencionó ese señor Antonio Ramos, el señor Belaúnde estuvo en esta reunión de y como también en toda la campaña de 2006, como también la campaña de 2011, y creo que el gobierno Ollanta Humala lo que hace simplemente es tapar toda la corrupción que está existiendo, que se está encaminando dentro de este gobierno. Lamentablemente los jóvenes rechazamos rotundamente a este tipo de gobiernos corruptos y que tal vez a los intereses de la juventud más que todo están traicionando en esos momentos. Nada más quisiera comentar, señor periodista. Correcto, bien, muchas gracias por su llamada. Los teléfonos son el 251-9422-467-4499. Exitosa, buenos días. Aló. Buenos días, ¿cómo le va? Días. Señor, sí. Disculpe, primerito, Diga antes usted. de la pregunta. Quisiera saber qué es la vida del señor Lucas, estoy que lo espero y Él regresa el día 5 de enero, señora. Ahora sí, su comentario. Bien, muchas gracias. No, quería decirle que esto de la ley, la mayoría de trabajadores que están contratados tienen miedo porque una vez que lo capaciten a estos jóvenes, van a como se llama, van a despedir a los otros para poner a esto. Entonces, porque tú sabes cómo son los empleados, es el empleador, ese es el problema. Tienen que tratar de arreglar esta ley porque no le va a convenir a los trabajadores que tienen contrato. Gracias. Bien, gracias por su llamada. Vamos con otra comunicación más. Son las 11:23. Exitosa, buenos días. Señor Évalo, ¿Qué tal, Juan? Sí, Juan. Un toque nomás. A ver. Acá vemos cómo el señor Ollanta Humala mintió. Estamos siendo gobernados por gobiernos pronto aliados. Y le reconozco al señor Antonio que estaba diciendo muy bien, felicitaciones. Miren, acá lo que tienen que hacer es que ir acá al paro, o sea, mejor dicho a la marcha. Yo voy a ir a la marcha, invoco a la gente que vaya. Pero ningún partido político, ni PPK, ni Alain García deben participar, deben sacarlos, porque esto lo van a politizar. Y acá termino. Me parece que si no nos pueden empujar 263.000 estudiantes a trabajar, y si no hay puesto de trabajo, ¿y por qué no hay puesto de trabajo? Simplemente porque el gobierno fomenta, señor. Esperemos que en el futuro gobierno puedan como le digo, a estos micro pequeños empresarios, reorganizarlos, apoyar, porque el Estado tiene que apoyarlo, tiene que ser el responsable como Estados Unidos que apoya a los empresarios. Ahí puede cambiar todo. Muchas gracias, señor. Bien, gracias, Juan, por tu llamada. 11:24. Exitosa, buenos días. Hola, señor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Ya quisiera yo que estos jóvenes que están protestando ahora por una ley que le puede favorecer a ciertos trabajadores, pero peor es nada, la verdad, para mí. Peor es que estén pateando lata y los estén explotando en Topitop, en Ripley, que los hacen trabajar 12 horas de verdad como bestias y les pagan sueldo mínimo. Deberían, ¿por qué durante el gobierno de Alan no protestaron cuando pasó lo de los narcoindultos? Que eso sí es corrupción. Un presidente que expuso a su pueblo a la bajeza más terrible, recibir dinero para liberar unos narcotraficantes. Y de segundo, también, el Poder Judicial, la Fiscalía, todo eso no hizo nada para arreglar el Poder Judicial. Por eso que él se campea por todo Lima, se pasea porque sabe que el Poder Judicial lo protege. Sobre eso deben de protestar. Aló. Sí, señora. La marcha lo único que va a hacer es perjudicar al pueblo peruano, como siempre. Porque, total, la ley la anulan y se acabó. Pero ahora, ¿quiénes van a sufrir el tráfico? Los pobres taxistas. Bien, correcto. Lo de la marcha en contra de esta ley laboral juvenil es un aspecto tangencial al otro que estamos abordando y que tiene que ver con una cuestión mediática, ¿no? O sea, la presencia del señor Martín Belaúnde del Ocio, negado hasta la saciedad por parte del oficialismo en la campaña electoral del año 2011, apoyando, coordinando sobre todo algunas actividades del candidato Ollanta Humala en ese entonces.
como en este video se puede apreciar, él está allí, hizo la coordinación previa para que un grupo de jóvenes, más de 1000, se reunieran con el ahora presidente de la República. Son las 11:26. ¿Qué tan grave es esto? En fin, usted saque también sus propias conclusiones. Estamos hablando de este tema con Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú, que estuvo presente en ese momento, en esa reunión también, ¿sí? Sí, estuve presente, incluso fui quien, en nombre de los jóvenes que integran nuestra organización, le entregamos el documento, di lectura a los puntos. Y bueno, como dicen los oyentes, o bueno, ya también televidentes, lo que sucede acá simplemente es que el Estado no ha podido fortalecer el diálogo con la juventud, más aún cuando dentro de la campaña política se comprometió el candidato Ollanta Lazo, ahora presidente, a garantizar en todo caso los derechos laborales de los jóvenes, al respeto de los derechos laborales, restituir e incluso todavía acentuar en la restitución de los derechos. Y ahora creo que lo que nosotros tenemos que hacer es observar un poco más desde adentro cuál es en verdad el meollo de este asunto. Nosotros creemos que este es un tema económico, es decir, acá el ministro de Economía nos tiene que explicar la iniciativa que ha presentado al Ejecutivo y que el Ejecutivo la ha rescatado y se lo ha trasladado tanto al Ministerio de Trabajo como al Parlamento. Entonces yo creo que acá tiene que ver mucho con el crecimiento del país. El país va a crecer en los próximos años, va a haber una inversión privada sustancial en los próximos años. El Fondo Monetario Internacional hablaba de que el país va a crecer, pero ¿de qué va a crecer? Si es que el Perú puede recuperar el tema de la inversión minera, en la inversión, obviamente los proyectos mineros son unos grandes, los proyectos mineros y de construcción, sí, por ejemplo, son uno de los proyectos que se va Permíteme, a Antonio, vamos a seguir recogiendo más llamadas. Exitosa, buenos días. Buenos días. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad, señor periodista. Mira, yo quisiera abordar el tema del maldito service. Algún presidente, candidato a presidente lo dijo. ¿Y qué instituyó? El maldito CAS. El maldito CAS ahorita, no sé si ese joven se preocupará también de los universitarios que egresan o que están practicando del 8º ciclo, están siendo maltratados hasta en las entidades del Estado. Practican con el básico y no tienen planilla, no tienen ningún beneficio, nada de nada. Y no sé de qué hablan con que hasta que a los universitarios sí, pero hay universitarios que son maltratados en el mismo órgano del Estado, con el maldito CAS. ¿Qué tal raza, qué tal doble moral al decir Alan García que voy a desaparecer el service y a la final es igualito es el CAS, no tiene ningún tipo de beneficio? Bien, correcto, señora, no maldiga demasiado. Bien, son las 11:28, otra comunicación. Buenos días. Hola. Muy buenos días. Buenos días, señor, ¿qué tal? Mi estimado señor, yo aplaudo indudablemente al joven que está ahí. Todas las conquistas sociales se han logrado a base de lucha y desgraciadamente si el gobierno escucha, una señora dice pobre taxista. No, señor, serían pobres muchachos, no pobres taxistas. Es una vez o dos veces que se protesta, ya que no les hace caso. Sigan adelante, muchachos, fuerza. Gracias. Una llamada más. Buenos días. Hola. Buenos días. Señor, ¿cómo le va? ¿Lo escuchamos? Sí, aquí para poder también participar. Sí, participe, por favor. Sí, el tema del video donde ya se corrobora lo que anteriormente negaba el actual presidente es sumamente grave, por lo mismo que este señor está involucrado, Martín Belaunde, en muchas y cuantiosas licitaciones millonarias en la que a sola presencia de él, las empresas han logrado intervenir en esos montos elevados de contratos. Y en aquí prácticamente está ya, como se dice bien claro, que tanto el presidente como la señora Nadine tienen enorme participación. Y justamente esto de salir a la calle por la juventud, y que no solamente sea por el interés de esto, de cuando toca sus bolsillos, sino ya es un problema nacional de corrupción, no solamente de este gobierno, sino de las anteriores también, en la que después de un letargo de tantos años estamos reaccionando. No solamente los jóvenes, sino también los adultos debemos y tenemos que estar en las marchas. Gracias. Gracias también a usted por su comunicación. Ahora sí vamos con la última llamada de esta hora. Radio Exitosa, buenos días. Sí, por favor, para participar. Sí, señora, lo escuchamos. Mire, yo lo único que quiero decir es que evidentemente este tema del reclamo tiene que ver mucho con una cortina de humo que quieren establecer
quienes no quieren que realmente se sepa el tema de la corrupción. Evidentemente este gobierno ha hecho todos los esfuerzos por destapar temas de Ancash, de Cajamarca, de Tumbes, en fin, tantos gobiernos regionales. Tenemos por primera vez presidentes regionales presos o buscados por la justicia. Y es muy raro ver cómo, digamos, de pronto aparecen grupos, ¿no?, que lo que quieren es desestabilizar al gobierno con el único propósito de que no se sigan estas investigaciones. Se ha visto claramente cómo, por ejemplo, el día que hubo la primera marcha, veía yo al señor Dahmer, veía a otras personas vinculadas a grupos de izquierda, ¿no?, cómo, digamos, hablaba la gente de Patria Roja, la gente del MAS, la gente de todos estos grupos, ¿no?, tratando de desestabilizar la lucha anticorrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado y no creer que aquí simplemente hay una lucha social por los jóvenes, sino evidentemente estamos frente a una campaña política que lo que quiere es desestabilizar este gobierno y la lucha contra la corrupción. Muy bien, señor. Bien, gracias. A ver qué responde Anthony Ramos. Bien, muy interesante. En verdad yo recojo muchísimo las palabras de los televidentes. Miren, acá sucede algo y te voy a demostrar. Brevemente, porque estamos con el tiempo, por favor. Mira, yo encontré esta información del INEI, que fue publicado el 15 de diciembre, donde habla lo siguiente: población con empleo adecuado duplica la población subempleada. Recordemos que estamos hablando de la población subempleada siempre. Dentro de estas informaciones encontramos de que la población subempleada en su mayoría son personas entre 25 y 44 años. Es decir, habíamos hablado de que eran jóvenes entre 18 y 24 años, ¿cierto? Frente a eso encontramos de que hay dentro de la población subempleada trabajan en su mayoría en la rama de servicios del 52.8%, seguido del comercio 30.8%, manufactura 12.8% y construcción 12.7%. ¿Cuál es el punto? Entonces el punto es acá de que lamentablemente cuando hemos visto el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo vemos que se ha buscado una encuesta nacional de hogares que constantemente se viene actualizando. Y esto tiene seria contradicción, obviamente, con este proyecto de ley, tiene contradicciones, obviamente, con lo que dice el INEI del último trimestre del año. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿en base a qué fundamento técnico, estadístico hemos decidido nosotros tomar a los jóvenes de 18 a 24 años como posibles beneficiarios de una ley que al final lo que dice acá es que no es lo contrario, se ha reducido más de su mitad? Correcto, bien. Anthony Ramos, nos quedamos sin tiempo, ya más bien agradezco tu presencia en Radio Exitosa. Muchísimas gracias, y te quiero comentar que nosotros, referente al tema de las regiones, vamos a presentar un informe nacional de juventudes, un informe que fue solicitado por Ley de Transparencia a todos los gobiernos regionales, un informe referente a cuál ha sido el grado de coordinación entre el Estado y la juventud y también los gobiernos regionales. Un trabajo tripartito que hemos tratado de recopilar en un libro. Bien, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. El presidente de la Red Nacional de Juventudes del Perú, 11:34.